Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Como dice Jeffer, vamos a tener que trabajar juntos en esto porque es la primera vez que lo hago y no es fácil. Good morning, family. It's going to be a little challenge. It's the first time that we're doing this, but we're going to do our best. We're going to try our best. Y para no empezar mal, aquí el aparato que tengo no me está funcionando, así que bueno, no importa, lo podemos ver ahí. For starters, the tablet that I'm using Quiero is empezar, not working, so we're going to go off of the slides on the screen. pues quiero empezar primero diciéndoles que gracias que pudieron atender, pudieron estar aquí. First of all, I want to thank every one of you. Como dijo Jeffer, el pastor Rodrigo está ahorita en El Salvador, ¿verdad? Disfrutando de unas vacaciones merecidas. Él siempre está aquí las 52 semanas casi del año trabajando con nosotros. Así que bien merecido lo tiene que lo está pasando con su familia. Pastor is currently on vacation in El Salvador with his family. He's always here. He's always faithful to the ministry, so he deserves a little vacation. So it's our turn to sub in. Y para empezar yo quería darle las gracias a ustedes, y felicitarlos. Felicítense ustedes mismos, dense una palmadita en el hombro porque dice el Salmo 84. And to start off, I want to congratulate all of you. You guys can tap your shoulders. As Psalms 84 says, Dice que mejor es un día, ¿verdad?, en la casa del Señor, en los atrios del Señor, que 1000 fuera de ellos. Entonces usted hoy podía estar en otro lado. better is one day in the house of the Lord than 1,000 out, right? And 1,000 outside of it. So you guys could have been in another place, somewhere else, but you chose to be in the house of the Lord. Podría usted estar disfrutando de estar haciendo una carne asada a lo mejor. You guys could have been enjoying a carne asada, a cookout. In this rain, I don't know. Podría usted estar haciendo, ir a hacer sus compras, ¿verdad?, al supermercado o a la lavandería. Podría usted estar haciendo un montón de cosas, pero hoy usted decidió estar aquí. Could have been catching up with the grocery shopping or with the laundry, but you guys have decided to be here today. Entonces por eso les digo, dense una palmadita. Y para empezar yo quiero empezar con este título que dice permanezcan en mí. So give yourselves a pat on the back for attending church today. And I want to start off with the title of the sermon, Remain in Me. El cual nos lleva a Juan 15 del versículo 1 al 5. This will start us off in John 15, 1 through 5. Entonces yo quise hacer este estudio porque creo que todos venimos a la iglesia, pero necesitamos un empujoncito más a veces. I wanted to make this sermon, this study, because we all come to church, but sometimes we need that extra push. Y estos versículos nos van a recordar que nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin estar pegados al Señor. And these verses, the scripture that we will be reading, is a reminder that apart from the Lord, we can't do anything. Y para empezar se los voy a leer del versículo, si tienen sus Biblias o lo pueden seguir acá también, estamos en Juan 15 del 1 al 5, voy a empezar a leer, ¿ok? So we're going to read off of John 15, 1 through 5. He's going to read it in English, and then I will follow in Spanish, and I'll follow in English. Uh-huh. Entonces dice el versículo 1, dice, está hablando aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. So this starts off with Jesus saying, I'm the true vine, and my Father is the gardener. Dice el versículo 2, todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, el Señor Dios la quita, y todo el que da fruto la poda para que dé más fruto. And it says, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that I will be even more fruitful. Versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. You are already clean because of the word I have spoken to you, is verse 3. Versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verse 4 says, Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Versículo 5 dice, yo soy la vid,
ustedes son los sarmientos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Verse 5 says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ok, sigamos adelante. And there's the verse in English if you guys want to take a look at it. Ok, para poder entender de lo que vamos a estar hablando hoy, el versículo 15, bueno, el capítulo 15 del 1 al 5, tenemos que ir de regreso a los capítulos 13 y 14 de Juan también. And to understand the context of the scripture in John 15, we have to go back to the prior chapters of 13 and 14. Tenemos que recordar, si volvemos a esos capítulos 13 y 14, tenemos que recordar, ¿va?, que nos describen el ministerio del Señor Jesús junto a sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado. The Lord Jesus announces his death to his disciples. Let me see. Let's read this again. It says, we need to remember that chapters 13 and 14 describe the ministry of the Lord next to his disciples before being captured and later crucified. Entonces en el capítulo 13 y 14 se describe de cómo el Señor Jesús estuvo viviendo lo que se calcula que fueron 3 años y medio de su ministerio junto a los discípulos. So what we're going to be reading describes the 3 years of work that the Lord did with his disciples. ¿Ya? Entonces tenemos, como decía, regresar ahí y entender eso, ¿va?, para poder desarrollar lo demás. So we have to look back to fully understand. Dice después, el Señor Jesús anuncia su muerte a los discípulos, les lava los pies a los discípulos, predice la negación de Pedro. El Señor también consuela a sus discípulos, les muestra que Él es el único camino y les promete la llenura del Espíritu Santo después de su partida. So the Lord Jesus announces his death to his disciples as he washed the feet of his disciples, and he also predicted the denial of Peter. The Lord comforts his disciples and he shows them that only he is the way, and he promised them the fullness of the Holy Spirit after his departure. Entonces, para este tiempo, si hacemos memoria, el Señor ya gastó 3 años y medio con él, con los discípulos. Ya pasaron milagros, levantó muertos, sanó a paralíticos, le dio la vista de regreso a los ciegos, hizo muchos milagros enfrente de ellos. So this is the time where the Lord had made these announcements, goodbyes, and comforting. And we could only imagine what the disciples were feeling during that time, knowing that the Lord was not going to be with them anymore. Entonces ya hizo todo eso, se despidió el Señor incluso de ellos, los consoló. En el capítulo 13 y 14 nos describen de eso, ¿va? Todo lo que Él ya hizo, ahora el Señor viene y les dice que se tiene que ir. So after all that comforting, after talking to his disciples, the Lord gives that announcement. He tells his disciples, I have to go. Entonces tenemos que entender la drama que está pasando aquí, ¿no? El contexto de lo que está pasando. El Señor estando con ellos, Él es el libertador esperado desde la profecía hace 700 años en el libro de Isaías, en el capítulo 9, que está hablando acerca de eso, ¿va? Entonces ese Salvador del que se está esperando ahora se tiene que ir. So we need to understand the context, the drama that his disciples were going through, those hard feelings of they were promised the fulfillment of a prophecy that it was delivered to their ancestors, and there was a promise of someone that could liberate them from Roman oppression. Uh-huh. Entonces dice acá en lo que les escribí, dice, el pueblo de Israel había estado esperando a que se cumpliera la profecía de la que estamos hablando, Isaías 9, ¿verdad? Dice que Dios les había dado a los antepasados, o sea, ni siquiera esa generación, sino esa revelación, esa profecía se la había dado generaciones antes, ¿verdad? So again,
let's reiterate. It says the people of Israel had been waiting on that fulfillment of the prophecy that the Lord had delivered to their ancestors. So they had been waiting. They had been waiting for so many years. Generations passed, right? A lot of years, and they were waiting on this deliverance. And so now they feel basically short-handed because now the Lord is leaving and they don't know what comes. Entonces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había sido también esclavizado, ¿verdad? Por Babilonia, si podemos ir más hacia atrás, por Egipto. O sea, ellos habían venido de generación en generación, habían venido siendo esclavizados. Y ahora, en el tiempo del Señor Jesús, ahora eran como esclavos o estaban teniendo la opresión ahora de Roma. The people of Israel had been under oppression. They had been slaves throughout generations, through Babylon. We had the Egyptians as well. So many generations of change, of being slaves, and they were waiting on this deliverance. And this time where Jesus was in, they were under Roman oppression. Entonces, si podemos entender eso, el pueblo de Israel nunca había tenido tanto tiempo de libertad, siempre estaba sufriendo la opresión de alguien. So if we can understand that they had been under so much oppression, they've been slaves throughout generations, they never really experienced what real freedom was. Luego viene el profeta Isaías con el mensaje de parte del Señor y les promete, va por medio de esa profecía, que van a tener un libertador, el cual dice ahí, van a ser, ¿verdad?, de una virgen y va a crecer, y pues prácticamente lo que sabemos, va a ser el libertador del pueblo de Israel. Then the Lord promises, he gives that prophecy to Isaiah, that there's going to be a Savior that will deliver the people of Israel from a virgin. Entonces ese Salvador, como lo repetía, ahora ese tan esperado Salvador que sanó enfermos, que levantó a los paralíticos, que dio la vista a los ciegos y que incluso trajo a algunos muertos de regreso, ahora estaba por salir de su presencia, ¿verdad? So that Savior that healed the sick, raised the paralytic, gave sight to the blind, and even brought the dead to life, now is about to leave the presence of his disciples, and they would no longer see him nor have him with them. En ese momento, cuando el Señor les hace ese anuncio, incluso los discípulos piensan que Él va a apartarse, como el Señor comúnmente hacía. El Señor oraba, se apartaba de ellos, se iba a un lugar solo en la tarde, en la noche, en la madrugada, y el Señor oraba aparte de ellos. Los discípulos estaban interpretando eso, que Él se iba a ir pues a hacer una oración al Padre y que iba a regresar. The disciples were confused, and they had believed that when Jesus announced his departure, that he was going to leave for a second, because he would pray by himself. He liked praying to God by himself. So they interpreted that announcement as him distancing himself temporarily just to go pray. También el Señor cuando les empieza a aclarar que Él tiene que morir, que Él tiene que irse, va a la presencia del Padre, y el Señor les dice, yo voy a venir, ustedes van a poder ir a donde yo estoy. Entonces los discípulos empiezan a sentirse confundidos y a no entender a dónde es que Él va para que ellos le puedan seguir. But then Jesus starts announcing, breaks it to him, that he is going to die on the cross. Now these disciples are confused because they're still waiting on that promise of deliverance of that Messiah that would lead them out of that oppression. So now you've got him leaving and not being with them. Entonces ahí es donde el Señor ya les hace totalmente la aclaración. No, yo voy a ser entregado, voy a morir y ustedes ya no me van a ver más, pero mi presencia va a seguir entre ustedes. So he clarifies to them that he will be taken away and he will be crucified, but he will still remain with them. Entonces, ya habiendo hecho toda esta historia, podemos ahora sí entrar en lo que es Juan 15:1. So now, knowing that story, we can go into John 15. Y el primer versículo de Juan 15:1 dice, Jesús se presenta como la vid verdadera. And in the first verse of John 15, Jesus presents himself as the true vine.
Dice, lo cual nos da un enfoque directo en Él y no en alguien más en quien buscar ayuda, sino solamente en Él. Es decir, no hay otras, ¿se acuerdan que está diciendo la palabra vid? No hay otras vides, o sea, solamente la única fuente de vida es Él. And this grants us a direct focus on Him. No one else to look for, as the Lord is the only one that can provide life. Entonces, Él se está presentando como el único camino, ¿verdad? En el versículo 1. So He presents Himself as the only way in the first verse of John 15. En la segunda parte también del primer versículo, dice, Jesús nos enseña en la segunda parte del versículo 1 que su Padre es el labrador o el viñador y nosotros, sus discípulos, somos las ramas. And then Jesus shows us in the second part of that first verse that His Father is like a gardener and we, His disciples, are the branches. We are the branches attached to Him, and thanks to our faith in Him, we won't be separated from Him. Dice, nosotros somos las ramas que están unidas a Él de una forma entrañable, que gracias a la fe en Él no nos podemos separar. So again, we are attached to Him as we are the branches. He is the vine. So if we remain in Him, we will not be separated. Nothing will separate us from the Lord. Así que si usted y yo, pues nos tenemos que incluir todos, ¿va? Así que si usted y yo hemos creído en el Señor, le hemos confesado como nuestro Salvador, déjeme decirle que usted está unido a Él también. So let me tell you that if you've accepted the Lord as your Savior, and you are close to Him, He lives within us. Sí, entonces si en algún momento por nuestra mente ha pasado, yo solamente asisto a la iglesia porque me invitaron o lo que sea, si usted ha creído en el Señor, vuelvo a repetir, usted califica como unido a Él, ¿verdad? O sea, todas las bendiciones, todo lo que el Señor tiene en promesas para nosotros, nosotros estamos incluidos en eso. So even if you were invited, if you sometimes come to church, you are still part of the vine. You are a branch, but you are still connected to the Lord. So you are able to receive blessings from the Lord. Claramente tengo que aclarar lo que Jeffer mencionó ahorita, ¿va? Tenemos que haberle recibido como nuestro Salvador para empezar. El asistir a la iglesia, como lo dije esta mañana, yo lo aplaudo que usted está aquí, pero se necesita un paso extra, ¿va? Necesitamos reconocerle como nuestro Salvador. El asistir es bueno, pero eso no nos va a dar la salvación hasta que nosotros le aceptemos. But I also have to clarify, it is through accepting the Lord as our Savior that we can receive these blessings. We can come to church and we may attend, but we have to understand that only accepting Him are we able to be connected as part of that branch and that vine. Dice, como sus ramas nosotros estamos llamados a llevar fruto, un fruto agradable al Señor. Y no solo fruto, incluso su palabra en el versículo 5 nos dice que tenemos que llevar mucho fruto. And as His branches, as His branches, we are called to bring fruit, pleasant fruit to the Lord, not only just fruit, but also, as verse 5 says, much fruit. Entonces aquí estamos en un compromiso, ¿no? So now we're compromiso. ¿Compromise? No, deal. I don't know the word. Bueno, el Señor quiere que nosotros seamos obedientes en ese aspecto, ¿no? The Lord wants us to be obedient in that aspect of bringing more fruit, being fruitful. Exactamente, o sea, el hecho de venir y aceptarle no nos deja libres de todo. El Señor quiere que produzcamos. So it's great coming to church and accepting the Lord, but He also wants us to see us be fruitful in Him. Y no me refiero que es bueno cuando invitamos a alguien, nos estamos multiplicando en número, ¿verdad? Eso es importante también. And it's also good, it's good to bring people, to talk to people, invite them to church, to multiply His people in this church. Pero el Señor está hablándonos más que a número de gente, nos está hablando a los frutos de nosotros, frutos espirituales de los que vamos a hablar ahora. But apart from multiplying and adding people to these chairs, it's adding more fruitfulness to our lives.
Así que ese es un compromiso que como cristianos desde el momento en que nosotros le aceptamos, nosotros estamos adentro, como decimos en español. It's something that we will have to do as Christians once we're in, like we say in Spanish. It's something that we are ordained to do. Exacto. Entonces, muchas veces lo podemos tomar como que el Señor nos hace una recomendación, cuando en realidad no lo es así, es un mandato. We might think that this can be a suggestion that we can be fruitful, but it's an order demanded by the Lord for us to be fruitful. Acuérdense todo el contexto que hablamos de capítulo 13 y 14, ¿verdad? El Señor estuvo con ellos, vivió, hizo milagros. Ahora Él se va a ir, pero ahora les deja dicho a ellos que tienen que mantenerse unidos a Él para poder producir frutos. O sea, no es una sugerencia, es un mandato directo. So Jesus tells his disciples that he will leave their presence, but that doesn't mean they can do whatever. They still have to remain attached to that vine, and they still have to live a life that can be fruitful. Así que aquí tengo un ejemplo que va a ser como que ilógico o muy lógico, que puede sonar hasta un poco tonto si lo quieren ver, pero lo quise poner de todos modos para que todos podamos entender de una manera fácil. So I've got a little example that might seem a little ridiculous, but it helps the context of what we're talking about. Y dice, aquí es una invitación, un ejemplo al que estoy poniendo para usted y para mí. And this is just an example for us. Dice, si usted y yo sembramos una semilla de aguacate, al pasar el tiempo, gracias al cuidado que usted le dé y a la dedicación, esta semilla crecerá y nos dará un bonito y frondoso árbol que, unido a sus ramas, nos producirá como fruto un lindo aguacate. So this example he wrote, I had nothing to do with this. It says, his example said, if you and I plant an avocado seed, this is just an example, with the passing of time, dedication, and good care, the seed will grow and will bear a beautiful leafy tree. So it's an example as if we remain in the vine, if we remain consistent, if we take care and we show dedication, it will become fruitful. De la misma manera nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder producir frutos espirituales, crecimiento espiritual, si no seguimos conectados, ¿verdad? A la viña o en este caso al árbol. So the same way as us, if we are not consistent, if we are not dedicated, we cannot expect to bring fruit, because we have to be close to the Lord so we can get to that point. Así que si usted se quiere preparar su buen guacamole, pues, ¿verdad? Tenemos que seguir manteniendo ese árbol cuidado y para que pueda producir. Es igual en la vida espiritual, en la vida cristiana, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? No, como dice el Señor, permanezcan unidos a mí. Si yo no permanezco, pues voy en decadencia, ¿va? O sea, para abajo, cada vez alejándome más del Señor y no voy a poder producir ese fruto. So if we want to be fruitful, if we want to, for this example, prepare and make guacamole, right? We have to make sure that we take care of those fruit. We have to water. We have to plant more seeds. We've got to grow closer to that vine, because if we don't, we go on a decline. We cannot expect our life to be fruitful if we are unattached from the word of the Lord. Entonces, aquí viene otra parte también un poco ilógica, pero como quiera la quiero compartir. Dice, del árbol que estamos hablando no nos puede producir limones, ¿verdad? Porque no está en la naturaleza del árbol. De la misma manera, si usted y yo nos mantenemos unidos al Señor, llegaremos a una madurez en la que poco a poco iremos desarrollando el carácter y la sabiduría de nuestro Señor Jesús. So, just for this example again, this tree cannot bear lemons. It can't give lemons because it's not on the nature of that tree. And it says, the same way as you and I remain in the Lord, we will mature and grow little by little, developing character and wisdom from our Lord Jesus.
Así como 2 y 2 son 4, ¿verdad? 2 y 2 da un resultado de 4, pues es igual aquí en este caso. Si yo permanezco unido al árbol, pues tengo que producir algo. Just like, Así de sencillo. just like 2 plus 2 equals 4, us doing our part and staying consistent will give us that fruit. Us being attached to the Lord will get us to that final result. Exacto. Así que ese sería el crecimiento del cristiano, ¿verdad? El Señor Jesús como la viña o el árbol, nosotros las ramas tenemos que producir el fruto. So that's the growth of a Christian. Us as branches, we must remain attached to the Lord, who is the vine, so we can grow in our life as a believer. Ok, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esos frutos. Como lo estaba diciendo, a veces podemos interpretar cuando hablamos de frutos es que nos estemos multiplicando. Y eso es bueno que podamos invitar gente, que más gente venga, que más gente conozca al Señor. Pero específicamente ahorita estamos hablando del fruto espiritual, ¿no? So we're going to talk about the fruits of the Spirit. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu, los cuales son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, los cuales son algunos de los frutos que como ramas nosotros, como hijos suyos, estamos llamados a producir. This passage comes from Galatians 5:22. It speaks about the fruit of the Spirit, and it says that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, which are some of the fruit that, like the branches attached to the vine, we need to be fruitful and produce. Así que, así de esa manera sencilla, nosotros siguiendo al Señor tenemos que producir esto que está ahí en Gálatas, ¿va? No, si nosotros seguimos al Señor, nos mantenemos unidos, eso es lo que todos nosotros, incluyéndome a mí, tendríamos que empezar a ver en nuestras vidas. So it's that simple. If we are believers and if we are followers of Christ, this is what we have to resemble. The fruit of the Spirit is what we should resemble as believers. Así que ahora vamos a hacer un análisis. El Señor espera que produzcamos, ¿verdad? Que tengamos fruto, que demos muestras de crecimiento espiritual. Ahora tenemos nosotros que hacer un análisis de por qué a veces nosotros como creyentes producimos o a veces no producimos tanto. And we also need to be retrospective, and we have to analyze why some believers give more fruit than others. How is this possible? How does this happen, and why? Exacto, ¿por qué pasa eso? Hay una respuesta a eso, ¿verdad? There is a response to that. Ahora el versículo 4 nos da la respuesta a eso, y dice el versículo 4, nos dice, permanezcan en mí, está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. So back to that verse in John, Jesus is talking, and he tells us to remain in him, and he will remain in us. Just like no branch can give fruit on its own, it has to remain in the vine, and we will not be able to be fruitful if we don't remain in him. If we grow apart from him, we are not able to show those fruits. De la misma manera, para que nosotros podamos experimentar las bendiciones del Señor en nuestras vidas, debemos mantenernos unidos a Él. Y aquí la palabra clave, ¿se recuerdan el versículo 4? El versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La palabra clave que hoy nos tendremos que llevar a la casa es permanezcan. So, the same way that we would like to experience the Lord's blessings in our life, we still need to remain in him. And that's the key word. We need to remain. Entonces, estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que por qué nosotros como cristianos algunos pueden producir fruto, algunos menos fruto. Bueno, ahí está la respuesta, porque a veces no nos mantenemos unidos al Señor. So there's that answer. Once we want to analyze and see why
some Christians are way more fruitful than the other, it's because some stayed close to the vine. They became that branch. They stayed attached to the Lord, which is why the Lord has blessed them with this. We need to be consistent. We can't be cold and hot, right? We need to stay attached to the Lord. Y ese es el venir a la iglesia, como siempre lo decimos, es importante. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que no dejemos de reunirnos. Pero en la vida cristiana hay más que solo el asistir, ¿verdad? El leer la palabra, el orar, el tener comunión unos con otros. Así que eso es parte. Para que podamos nosotros desarrollar fruto, pues tenemos que incluir todo eso, no nada más el asistir. So coming to church, being part of this fellowship, as just one aspect of the whole picture. We have to do things outside of church, outside of just a Sunday. We need to have a personal relationship with the Lord. We have to pray. We have to have communion with each other. All of this is good. Yes, it's good to come to the house of the Lord, but it's more than just a Sunday thing. Entonces ahora la palabra permanezca, en el significado de la palabra que nos está tratando de comunicar el Señor, la palabra permanezca nos habla de algo que ya estaba ahí. So when we use the word remain, it's telling us of something that was already there. And our only homework is to keep doing it. Exacto, y la única tarea que nosotros como pueblo de Cristo tenemos que hacer es continuar haciéndolo. So our homework as sons and daughters of the Lord is to do what He demanded, to keep remaining in Him. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo una llamada de teléfono, For example, if I was making a call, usted puede estar junto a mí you could be next to me, y está escuchando que yo puedo estarle diciendo a uno de mis hijos, ya voy a llegar a la casa, pero quiero que te quedes ahí hasta que yo llegue. and you could listen to me making a call to my children, telling them, I'm on my way home, I want you to stay there. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi hijo ya está ahí y yo lo único que le estoy pidiendo es que se quede hasta que yo llegue ahí, ¿no? So you could hear me making that call. My son is already at home. I'm on my way there. I want him to just remain. Exacto, entonces eso es lo mismo que el Señor nos dice. Si ustedes, o sea nosotros, si nosotros ya estamos en Él, lo único que el Señor nos está pidiendo es manténganse en mí. So that's the same thing that the Lord is saying here, using that word remain. If you are already faithful to Him and you follow Him, all He is asking for us is to keep building that relationship, to just remain in Him. Entonces, si usted ya creyó en Él, si usted viene a la iglesia, si usted le recibió, si usted se bautizó, solamente lo que le queda es mantenerse pegado a Él. So if we believe in Him, if we've accepted Him as our Lord and Savior, if we've been baptized, if we come to His house, the only thing else we have to do is what He's asking, just remain. Exacto, entonces esa es la palabra clave. Si de todo lo que hayamos, vamos a seguir hablando ya un poco más, pero de todo eso se puede olvidar, pero quédese con esa palabra en su mente, ¿va? So if there's something that you can take away from this, if you're going to forget everything else, just remember this one word, remain. And he's been saying it at least, I think we said remain at least 100 times already. So I Sí. think it's engraved in our head now. Y recordemos eso, que es un mandato. And No let's remember that this is ordained. el Señor nunca lo está poniendo como una sugerencia. It's not a suggestion. It's not, well, if you want to. It's an order by the Lord. It's a decree by the Lord. Quiero regresar a eso. Acuérdense, los discípulos, el Señor se está despidiendo de los discípulos, el Señor se va a ir y les deja dicho eso. Ya yo no voy a estar, pero para que ustedes puedan crecer, ustedes puedan llegar como al punto más alto de su vida espiritual, solamente quédense en mí. So the Lord communicates to His disciples that who will be on His way soon, He will not be in their presence anymore as He will go back to heaven, but He tells them of that calling, just remain in Him. Y nosotros no estamos siendo perseguidos como los discípulos del primer siglo, ¿verdad? El Señor se fue, los discípulos empezaron a ser perseguidos, unos fueron asesinados, unos fueron quemados y de todo pasó con ellos. And thankfully, we're not being
persecuted. We're not being burned. We're not being chased, assassinated. Y no estamos viviendo en una persecución así como en el primer siglo, pero tenemos cosas con las que estamos lidiando el día a día aquí en nuestro pueblo o en este mundo. ¿Eh? We're not living a life of persecution. Of course, we've got things we deal with in our personal lives, but thankfully, we don't live in those dire situations. Tan solo el trabajo no tiene nada de mal, todos necesitamos trabajar, ¿verdad? Tenemos compromisos con las familias, muchas cosas que incluso nos distraen el día a día. Bueno, estas son nuestras peleas. Las peleas que para los discípulos del primer siglo fue la persecución, a nosotros nos está distrayendo, nos está separando del Señor todas nuestras actividades. Así que no hay nada de malo. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero no debemos de alejarnos de la vid. So we might have responsibilities, we might have work, we might have children, we might have families, and that is for us our daily struggle. But thankfully it's not to the level of what the people of Israel and the followers and the disciples of Christ had to endure. Entonces, esta palabra de permanecer tiene muchos sinónimos y agarre usted el que más se le acomode. Y esto es lo que dice. So the word remains the word remain has many synonyms, but there's something that we can take from this. Dice uno sería permanecer. Todos estamos llamados a permanecer, a continuar, quedarse, durar, seguir, perpetuarse, conservarse y persistir. El que a usted más le guste es la misma cosa que permanecer. We have many synonyms for that word remain. So you can have to continue, to stay, to last, to follow, to perpetuate, to conserve, and to persist, so it can be fruitful like the Lord ordains. Así que ahora quiero decir algo que nos incumbe a todos de una manera individual. And I want to say something that is for all of us ordained. It's something very personal. Dice, no hay nadie que pueda tomar este mandato en mi lugar. No lo puede tomar mi esposa, ni mi padre, mi pastor o alguien más. Es una responsabilidad propia, un mandato personal de mantenerse unido al Señor. Recordemos que la salvación es individual y no colectiva. So there's no one who can take this order of remaining for me, for me. Not my wife, nor my father, not my pastor, or anyone else. No one can take that responsibility of remaining. We ourselves have to remain in Him. And it says, it's a personal responsibility, a personal order to remain united with the Lord. And let's remember that salvation is individual and not collective. Entonces es bonito. Yo cuando estaba preparando este estudio, yo dije, esto no creo que va a lastimar a nadie, pero dije, es bonito ver familias, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la salvación y el llamado que el Señor nos está haciendo en esta escritura es individual. O sea, nos está llamando como cristianos a desarrollarnos uno mismo. So as I was preparing this message, I was thinking of how beautiful it is seeing families, seeing people united, gathered here at church. But I also remembered that salvation is on a more personal level where we have to seek Him, and it's individual. It can't be collective. Así que cuando dije mi esposa o mi padre, entonces, como repito, es bonito ver a la familia entera, pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que cada jovencito, cada niño, cada padre, cada madre tiene que buscar al Señor por sí mismo. No estamos encerrados en la bendición total, sino que cada quien tiene que buscar por el crecimiento espiritual. So like I said, no one can take this order from me, not my wife, not anyone else, not my pastor, not my brother. This is more on a personal level where I can come to church and I can be part of a whole, right? We can be part of a congregation, but we have to
remember that not just by being part of a congregation we're saved. We have to follow him. We have to seek of him to have that salvation through him. Entonces eso hay que llevarnos en la mente, ¿verdad? Que cada uno de nosotros individualmente se tiene que preocupar por su crecimiento. So that's something that we should take from this message. We have to pursue him individually so we can have that fruitfulness, so we can have that growth in him. Y ya para ir terminando, en el versículo 5 nos dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. And in conclusion, verse 5, it says, apart from me, you can do nothing. Entonces tenemos el llamado a entender eso, ¿va? Por más que yo sea inteligente, por más que se haya uno graduado, por más reconocimientos que tenga uno, si nosotros no nos mantenemos en el Señor, pues déjeme decirle que su vida espiritual no va a crecer. So we have to remember, I can be the smartest cookie, I can have all these accolades, I can have a degree, but if I don't have a relationship with the Lord, I can't be fruitful. Entonces, no vamos a poder desarrollarnos, ¿verdad? Simplemente como frutos, no vamos a poder dar frutos si no nos mantenemos unidos. We won't be able to grow. We won't be able to grow if we don't remain united as that branch. Así que esto que quiero compartirles ya nada más es algo que viene de mi corazón para cada uno de nosotros, ¿no? So now I just want to share something that comes from my heart. For all of us, I want to share this. Así que como hermanos nosotros debemos mantenernos unidos los unos a los otros y debemos mantenernos unidos a Él, o sea, al Señor, como las ramas que permanecen unidas a la vid. And as brothers and sisters, we should reach out to one another to remain like the branches in that vine. Así que espero que el mensaje sea un mensaje engrandecedor, ¿verdad? Que nos lleve al siguiente nivel también. Así que gracias, espero que les haya gustado y que haya sido de bendición para ustedes. Ahora, hablando del permanecer, vamos a pasar con la Santa Cena. So I hope this message was a blessing and that this message could be delivered the right way of remaining as a congregation together as a branch in the vine to be fruitful. So now we're gonna have a time of communion. And Nico, if you could come assist us with the piano, because his presence moves when Nico plays the piano. I really like how he plays the piano. Vamos a tener el momento de comunión y Santa Cena. You guys feel free. These altars are here to be used. El altar aquí, los altares están aquí para usarse. Si necesitan venir, postrarse aquí, agradecer al Señor, pedir por algo, vamos a cerrar nuestros ojos. No tienen que avergonzarse, ¿verdad? Pueden venir a su presencia y dejar todo aquí. Bueno, qué hermoso que el Señor nos deja, ¿verdad? Un recordatorio tan especial como es también la Santa Cena. Y hoy es un domingo especial porque vamos a tener nuestra comunión con el Señor.